alguna información? Hola, hola. Buenos días, Inge. Sí, buen día. La información que obtuve yo era de la página del Instituto Nacional de Estadística. Ahí están colgados por años los productos internos brutos del país. Ajá. El Producto Interno. ¿Y cuánto había sido? Y del último año, que es el 2019, es el 2.2. ¿Qué valor sería ese? A ver, así como dice Servando Robles, evidentemente hay una página del INE, está la información del Producto Interno Bruto, ¿no? Y entonces aquí hay una tabla histórica desde 1988 hasta el 2019, ¿no? Donde estas informaciones dice que son parciales, pero es así como está en la página del INE. Y lo interesante es ver qué aspectos toma en cuenta o se toma en cuenta para calcular el Producto Interno Bruto. Se toma en cuenta la agricultura, silvicultura, caza, pesca. Se toma en cuenta el tema minero. Se toma en cuenta las industrias manufactureras. La electricidad, ¿no? La construcción, el comercio, el transporte, comunicaciones, el tema de seguros, inmuebles, préstamos, servicios personales, sociales, comunales, el tema de hoteles, restaurantes, administración pública, etcétera. Entonces, todos esos aspectos económicos suman lo que implica el valor para el Producto Interno Bruto, ¿no? Este es el valor final del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ese valor es estadístico, histórico desde 1988. Y aquí decíamos que eran 14.219, 14 millones, ¿no? Pero como está en miles, son 14.000 millones. O sea, ese sería el 2088. Pero si hablamos, por ejemplo, del año 2017, eso sube a 46.235 millones, ¿no? Y después último habían sido 49.000 millones, ¿no? Entonces, en base a estos aspectos, el INE ha construido, digamos, la información del Producto Interno Bruto, que básicamente muestra cómo es que se mueve el país en términos económicos en base a todas estas categorizaciones que vemos acá a la izquierda, ¿no?
Entonces, en base a esta información, uno puede saber más o menos cuál es el PIB, cuál es el Producto Interno Bruto. Y resulta que esa información luego es muy importante para la proyección de la demanda de energía. Entonces, esta información resumida la podemos ver en otra gráfica, y esta sí es interesante. Fíjense que pueden observar la gráfica, ¿verdad? Esto que está en color toda esa información que les he mostrado del INE, entonces está volcada aquí en forma de una gráfica. Entonces acá se ve como parte, aquí hay una caída en el Producto Interno Bruto del año 87, 86, y aquí se ve cómo va evolucionando. Y aquí a partir de este año, que es más o menos el 2010, hay un incremento mayor, se nota como la pendiente crece. Y sin embargo, estamos parados ahora a 2020 y se observa que va a haber un decrecimiento del Producto Interno Bruto debido al tema de la pandemia, ¿no? Entonces hay una caída. Pero lo interesante de esto es que si más o menos determinamos una tendencia para todo este periodo histórico, la tendencia nos da una curva que corresponde a un PIB, a un crecimiento del PIB de 3,3%. Por lo que se prevé, digamos, después de que pase este periodo de la pandemia, se espera que a partir de fin de año, el siguiente año, empiece a recuperar otra vez el PIB, ¿no? Aquí hay una caída de 5,8% en el PIB. Es debido a este problema de la pandemia. Entonces, sin duda, se puede esperar que la energía también pueda decrecer en esa magnitud, ¿no? Entonces, para lo que vamos a mirar en adelante, vamos a suponer que el PIB tiene un crecimiento del 3,3%. ¿Está bien? Entonces, esa sería la información del PIB que se va a usar. Y la que se está usando en Bolivia, la que ha autorizado el Banco Central, es precisamente un 3%, o sea, está en el orden del 3,3%, que aquí gráficamente se puede mostrar, ¿no? ¿Se entiende la información? ¿Se entiende, Inge? Muy bien. Entonces, vamos a tomar en cuenta ese dato de que el PIB tiene un crecimiento a futuro, pensando desde luego, del 3%, ¿ya? Y aquí se está tomando en cuenta cómo ha habido una reducción del Producto Interno debido a esta pandemia, ¿no? Si no, hubiera estado por encima nuestro crecimiento. Bueno, en base a esto, entonces se hace el análisis de la proyección de la demanda. Entonces acá me gustaría que puedan ver lo siguiente. Aquí hay una proyección de la demanda que se calcula, digamos, anualmente en el CNDC. Y si se fijan, en esta columna está la tasa de crecimiento, ¿no? 6%, 5%, 6%, o sea, el valor que se consideraba era bastante importante, ¿no? Bastante grande. Y en base a
en base a la proyección del PIB, bueno, uno podía hacer crecer la energía. Pero ahora estamos viendo que digamos, hasta el 2019, 2015 el PIB era 6,3, el 2016 5,4%. Estos valores en los países en vías de desarrollo, como son Bolivia, Perú, estos valores, estas tasas son importantes, son grandes, porque como les decía en la clase pasada, son países que están recién comenzando a generar industrias, empresas productivas, y por ese motivo hay un crecimiento importante de la demanda. En Europa, por ejemplo, estas tasas de crecimiento de la energía incluso son negativas o cero. ¿Por qué? Porque ya han alcanzado su grado de desarrollo industrial, entonces ya no crece más la demanda. Entonces, ¿por qué empieza a disminuir la energía? Porque ustedes saben que, digamos, los equipos eléctricos, electrónicos, cada vez son más eficientes y reducen su consumo eléctrico, ¿no? Son más eficientes. Además, muchas viviendas tienen paneles solares, por ejemplo, en sus casas, ¿no? Entonces, el consumo de energía tradicional se reduce, se está reduciendo. En cambio, en países en vías de desarrollo todavía tenemos tasas elevadas, ¿no? Entonces vamos a agarrar esta información de acá, vamos a agarrar esta información de acá, digamos hasta el 2030, y lo vamos a volcar en esta tabla. Entonces, primero vamos a mirar en estos dos aspectos, ¿sí? En la energía y tomar en cuenta que el crecimiento de esta energía va a ser en función a la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, lo que es 2014, 2015, 16, 17, 18, incluso 19, estos valores ya son históricos, ¿ve? Ya son valores históricos. Y lo que estamos ahora queriendo proyectar es lo que viene a futuro. Pero para eso, lo que quiero que recordemos es cómo habíamos puesto la ecuación de crecimiento, ¿no? Esta era la potencia máxima. Voy a pegar aquí. Ok. Entonces decíamos, si yo tengo tengo información de la energía, entonces en base a eso yo puedo determinar la potencia máxima. Pero estos valores, decíamos, son históricos, es decir, ya es lo que ha sucedido, ¿no? Este valor es histórico, este valor también es histórico. Bueno, el tema es que lo primero con lo que trabajamos es en la proyección de la energía, considerando que el PIB crece con una tasa de 3,3%. Y con esa tasa deberíamos construir la proyección de la demanda, ¿no?
Entonces, fíjense que aquí la tasa de crecimiento, si esto lo pongo en forma porcentual, estamos hablando de lo que se hizo el año pasado, ¿no? Está muy lenta mi máquina, disculpa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Debiéramos agarrar esta información, ¿no? Y proyectarla con la nueva tasa, ¿no? ¿Cuál es la tasa que usaríamos de aquí para adelante? Esa tasa sería equivalente al crecimiento del PIB, del 3,3%, ¿no? Entonces, de aquí para adelante, si yo quisiera hacer mi proyección de largo plazo, entonces simplemente tendría que proyectar este valor, pero con una tasa de crecimiento de 3,3, ¿no? Estos valores, como les decía, ya son históricos, es lo que ha sucedido lo que ya se ha registrado en estos años, ¿no? Tengo algún problemita que no se actualiza mi tabla de Excel, pero ustedes pueden ver estos valores, ¿sí? Si tienen un Excel, yo les pediría que puedan copiar estos valores, estos de acá, y luego hacer la proyección para los siguientes años, pero con una tasa de 3,3%. ¿Correcto? ¿Se entiende lo que les digo? Hola, hola. Pero voy a volver a colocar aquí para... Están haciendo el cálculo que les he pedido. Sí, Inge. Ok. Este es el consumo de energía en toda Bolivia, ¿no? Esto es a nivel Bolivia.
Me avisan cuando terminen, por favor. Hola. Bien, entonces, si tenemos la información ya de la proyección de la energía a nivel Bolivia, entonces lo que corresponde ahora es calcular la potencia máxima. Y para eso necesitamos un factor de carga. Entonces vamos a suponer que el factor de carga, pues aquí, la potencia máxima, esto también es conocido, ¿no? Esto también es histórico. Y lo que tendríamos que hacer es calcular este nuevo valor, ¿no? Y para eso vamos a suponer un valor, un factor de carga, que también es histórico, ¿no ve? A lo largo del tiempo uno ve cómo varía el factor de carga, 0,66, 0,67, 0,68, etcétera, ¿no? Entonces vamos a suponer el factor de carga de 0,67. Podría ser otro, ¿no? No importa. Con ese factor de carga de 0,67, entonces podemos proyectar. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí voy a calcular la potencia máxima es la energía dividido el factor de carga por 8.760 horas. Entonces, el factor de carga por 8.760 horas, que son las horas del año, ¿no? ¿Está bien? Estos valores de acá de la izquierda están en gigavatios hora, ¿no? Muy bien, entonces aplicamos simplemente la fórmula esta para calcular la potencia máxima y tenemos la potencia máxima proyectada. Que responde a esta energía que hemos proyectado en base al PIB y aquí la demanda máxima en base al factor de carga estimado de 0,67, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si tomáramos esa tasa de crecimiento del 3,3%, este año la demanda máxima debiera ser 1.597. Pero es probable que por esta caída, por este bajón que se tiene debido a la pandemia, es probable que este valor no llegue a este 1.598, digamos, ¿no? Es probable que sea un poco menor debido al efecto de la pandemia, pero después esto debiera tratar de recuperarse, ¿no? A inicios de año, digamos, cuando todo estaba en marzo, si no me equivoco, la demanda había alcanzado 1.568, 1.566. O sea, parecía ser que si en marzo era 1.566,
hasta fin de año se podía más o menos cubrir esto, pero ha habido una caída donde la demanda ahora en lugar de ser 1.500 está del orden de 1.350, ¿no? Entonces ha habido una reducción muy, muy grande en el valor de la demanda. Pero seguramente, eh, como estamos haciendo una proyección de largo plazo, entonces el corto plazo pueden haber variaciones muy importantes, pero para el largo plazo estos valores deberían ser aceptables. Y como decíamos en la parte de confiabilidad, que es el análisis de largo plazo, decíamos que la demanda en el largo plazo siempre tiene incertidumbres, ¿no? Puede cumplirse, puede no cumplirse, porque entró un proyecto que no estaba previsto o aquel proyecto que estaba previsto se atrasa. Un ejemplo, en el litio, por ejemplo, ustedes saben que ya está construida la infraestructura eléctrica para el litio, que se esperaba que sea del orden de unos 40 megas, pero se ha atrasado y bueno, ahorita la demanda son alrededor de 3 megas, ¿no? Hay proyectos construidos también como la cementera en Oruro, que debería tener una demanda más o menos de 14 megas y ahorita tiene 3 megas, ¿no? Entonces, por diversas razones, hay proyectos que no toman toda su carga, ¿no? Entonces, eso hace que en el corto plazo hayan variaciones muy, muy importantes en la demanda, más si son demandas industriales, que son valores más o menos importantes. Entonces, está claro este cálculo de la proyección de la energía, de la demanda de energía y demanda máxima en potencia en base al PIB. ¿Qué correspondería calcular ahora? ¿Qué suponen ustedes que deberíamos calcular una vez que tengo la información a nivel Bolivia? Hola, hola. Bueno, entonces tenemos la información de lo que sería, digamos, la demanda a nivel Bolivia. Y claro, tenemos que llevar esta demanda hasta entonces ahorita tengo la demanda a nivel Bolivia. Entonces ahora lo que tendría que hacer es llevar a nivel departamento. Entonces tendría que desagregar esta demanda a nivel de los departamentos, ¿no? Entonces aquí podemos tener Santa Cruz, aquí tendré La Paz, Amba, Oruro y hasta el último Beni. Nos faltaría Oruro, Sucre, faltaría Sucre, Tarija, ¿qué más? ¿Cuál más faltaría? Potosí. Ya, aquí tendríamos Sucre.
Potosí, Tarija, ¿no? Entonces, esta demanda que tengo a nivel de Bolivia tendría que desagregar a cada uno de los departamentos. ¿Bien? Después de que tengo la demanda por departamento, entonces tendría que desagregar esta demanda a nivel de subestaciones, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, ¿qué subestaciones conocen ustedes? ¿Qué subestaciones conocen en Cochabamba? Entonces, en la siguiente clase vamos a conocer un poco el sistema también, ¿no? De manera que si les pregunto ya me puedo responder. Entonces, por ejemplo, Araucagua, ¿no ve? Otra subestación es Valle Hermoso, otra subestación es Central, Calacala, etcétera, ¿no ve? Entonces, esta demanda que tengo a nivel Bolivia, les agrego ahora por departamento, y en cada departamento luego hago la desagregación por subestaciones. Y una vez que tengo la información por subestaciones, entonces ya puedo tener la información para realizar los estudios energéticos o los estudios eléctricos, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar un poquito. Aquí hay una información de un trabajo que se hace anualmente en la gerencia de planificación. Y aquí está la información de la desagregación de la demanda en términos de energía y demanda máxima para CRE, que está en Santa Cruz, para de La Paz en La Paz, ELFEC en Cochabamba, CEPS en Potosí, CES en Sucre, de Oruro en Oruro, del Beni, etcétera, ¿no? Entonces, esa información se trabaja cada año en la proyección de la demanda. Y se desagrega, como ustedes han visto, por cada uno de los departamentos, solo que en cada departamento hay un distribuidor, ¿no? En Santa Cruz es CRE, en La Paz de La Paz, Cochabamba, ELFEC, etc. Y después, nuevamente, esta información que es a nivel de departamentos, tengo que llevar en términos de energía y en términos de potencia, tengo que llevar a cada subestación. Y eso que vemos en cada subestación es básicamente la demanda que nosotros, por ejemplo, en un flujo de potencia representamos, ¿no? En cada barra de media, o en cada barra de media del transformador, ahí tenemos una potencia de la subestación, ¿no? Y más abajo todavía, eso ya es para distribución, se hace la reducción otra vez, pero a nivel de alimentadores. Entonces eso ya el distribuidor maneja esa información, pero para planificación de la transmisión, de la generación, la demanda que nos interesa primero es a nivel de país, después a nivel de departamentos y después a nivel de subestaciones. Y con esa información, bueno, ya podemos trabajar en lo que es la expansión de la generación. Lo que hemos aprendido nosotros es trabajar a nivel de país, ¿no? Cuando hacíamos, por ejemplo, analizamos la confiabilidad, suponíamos que conocíamos la demanda a nivel de país, de una región. Y en base a eso definíamos qué generación debe ingresar. Pero si ya quiero ir a la transmisión, entonces ya necesito tener la información, pero ya no a nivel general, sino a nivel de cada subestación. ¿Por qué? Porque las subestaciones están ubicadas
ubicadas geográficamente y interconectadas a través de líneas de transmisión. Y lo que estoy queriendo ver es justamente las líneas de transmisión, ¿no? ¿Acá tienen alguna consulta? Hola, hola. Está bien, Inge. Muy bien. Inge, una preguntita. Adelante. Dime, te escucho. Mencionaba en el Producto Interno Bruto que en otros países era negativo. Entonces, ¿cómo sería ahí la proyección de demanda? ¿Tiende a incrementar Te decía que en otros países, en esos países con un Producto Interno Bruto negativo? no, con un crecimiento, no un Producto Interno Bruto negativo, un crecimiento. ¿O tasa de crecimiento? Exactamente, Sí, no perdón, perdón. porque lo que pasa es que te decía que en términos de energía, si se toma una tasa de crecimiento de la energía, no del Producto Interno Bruto, ¿sí? Esos países económicamente siguen creciendo y tienen un Producto Interno Bruto muy importante. Solo que la energía en esos países no crece en función a su crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el consumo energético de esos países prácticamente ha alcanzado su capacidad, ¿no? Entonces ahí se desacopla, ya no se puede estudiar el crecimiento de la energía eléctrica en términos económicos. Está desacoplado eso. En países en desarrollo, el crecimiento económico puedes relacionar o correlacionar con el crecimiento de la energía. ¿Por qué? Porque el país se desarrolla económicamente, entonces se construyen nuevas fábricas, nuevos emprendimientos y la demanda crece. Entonces hay una correlación muy importante. Entonces, en otros países el problema es que la energía ya no crece, más bien se reduce en algunos casos. ¿Por qué se reduce el consumo energético? Porque ya no ingresan más fábricas. Se ya han encontrado la madurez en términos industriales.
empiezan a incorporarse equipamientos con mayor eficiencia energética. Entonces, si tienen mayor eficiencia energética, eso implica una reducción en la demanda. Entonces, lo que se ha observado en Europa es que algunos países, en lugar de incrementar su consumo eléctrico, de energía eléctrica, también se reduce. No es porque consumen menos, sino es porque los equipos que tienen mayor eficiencia energética, consumen menos energía. ¿Sí? Entonces, por favor, eso hay que distinguir. No es que el Producto Interno Bruto es negativo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, lo que quiero mostrarles es... Ok. Mostrarles es... Déjenme un segundito. Entonces, normalmente para partir con la planificación, se debe tomar en cuenta con la información actual, o sea, qué es lo que se tiene ahora y qué es lo que se va a tener a futuro. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es una situación al año 2018, ¿no? ¿Cuál era la situación al año 2018 en términos de red eléctrica? Se puede ver aquí en el mapa eléctrico, ¿no? ¿Cuál era la demanda máxima? 1511. Eso se había dado el 27 de septiembre de 2018 a las 19:45. La energía del 2018 había sido de 9.010 o 9.011 kilovatios hora, ¿no? Y aquí en este aro, en este gráfico, se puede ver la participación del tipo de energía. Por ejemplo, la generación a gas es el orden de 53%. La generación con ciclo combinado es del 9%. La generación con hidroeléctricas casi del 30%. Eólica 1,2%. Biomasa 3%. Y dual fuel, que es diésel, 0,3%, ¿no? Solar 3%, eólico 1,2%. Esa es más o menos la relación. Y biomasa 2,1%. Y puramente diésel 1,4%. Dual fuel quiere decir que usa gas y usa diésel, ¿no? Esto es en Sucre, en Aranjuez. Entonces, esa es la situación, digamos, el año 2018. Más o menos, ¿cómo se veía el consumo energético? En el 2018, esto que ven en azul es hidro, y esto que ven en rojo es gas. Entonces, como verán ustedes, hay una gran generación con gas. Esto que se ve en naranja es ciclo combinado. Lo que está en verde es biomasa, lo que está en celeste es eólica y lo que está en amarillo es solar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede para septiembre de 2019? Para septiembre de 2019 se incrementa la cantidad de generación hidroeléctrica, térmica, con ingreso de algunos ciclos. La torta va en ese sentido. ¿Y cómo cambia la producción? Bueno, por la situación del país. Entonces aquí la capacidad efectiva era en 2.800, líneas 5.860 y la banda máxima 1.502. Es decir, del año 2019 o del año 2018 al año 2019
fíjense, apenas la demanda había crecido un poquito, ¿no? Había una contracción económica ya en el país del año pasado y la demanda máxima apenas creció un mega, ¿no? Si se acuerdan, hace un momento decíamos que el 2018 la demanda era 1.511. El año 2019 la demanda había crecido un meguita, nada más. Pero sin embargo, ¿qué cambió en el país? Cambió que la generación térmica, fíjense, se reduce, pero lo que aumenta es la generación con ciclos combinados. Entonces, varias unidades que antes generaban con gas se convirtieron a ciclo combinado y por lo tanto generas más energía pero con menos consumo de gas, ¿no? Esto estaba a agosto del 2019. Y esta a la derecha, si ustedes alguna vez entran a la página web del CNDC, van a poder observar una gráfica de estas como a la derecha, ¿no? Esta gráfica verde es la producción solar. En celeste es la generación hidroeléctrica, ¿no? Entonces fíjense que aquí hay una caída, ¿no? Aquí está creciendo y luego ¡plum! Cae. Prácticamente es reemplazada por la generación eólica y solar, ¿no? Entonces, ahorra agüita. Y se modula el crecimiento de la demanda con la generación térmica. Aquí en esta curva, ustedes no sé si perciben, hay una curva en oscuro y hay una curvita por debajo en plomo. ¿Se percibe? Esta curvita en plomo bajo era la demanda prevista del día, ¿no? O sea, ustedes recuerdan, el predespacho prevé la demanda horaria para el día siguiente. Y esto que está en oscuro es la demanda real. Entonces, digan que hay una pequeña diferencia entre en la prevista y la proyectada, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la proyección de la demanda se ha hecho de una manera muy eficiente. Y cuando tengo valores un poco más elevados, tiene que ver principalmente por la influencia del calor, ¿no? Se estimaba una cierta temperatura y en la realidad la temperatura es un tanto mayor. Pues, la incidencia en, digamos, sistemas como Santa Cruz son muy, muy importantes. Esta es la variabilidad de las renovables. Por ejemplo, la generación eólica de Colpana estaba generando de pronto un valor de alrededor de 2 megas y crece hasta casi 21 megavatios, ¿no? Entonces la producción eólica es una producción variable. Entonces, en la generación renovable se dice que existe mucha variabilidad que no se puede pronosticar. Por eso es que a esta generación no se la considera una generación que se pueda prever, que se pueda despachar. Aparece la generación, inmediatamente se la conecta al sistema. Y aquí a la derecha es la producción de la renovable, de la solar en Uyuni, ¿no? Esto, en términos ideales, debería ser una campana. Debería ser una campana así y que luego se reduce, ¿no? Pero fíjense, esto es en el mes de enero. En el mes de enero es una época lluviosa. Entonces, como es una época lluviosa, seguramente por aquí estaba semi-nublado. Entonces, estas caídas de potencia se debe a que la nube pasa por encima de los paneles solares, entonces deja de producir energía solar. En términos ideales, esto debiera ser perfectamente una campana, ¿no? Entonces, la generación del tipo eólico solar es una generación que tiene esas dificultades, ¿no? De que tiene mucha variabilidad. ¿Y
¿Qué va a suceder al año 2000, al año 2024 o 23 en este caso, ¿no? Se van a incorporar mayor cantidad de generación de ciclos combinados, ¿no? Ya prácticamente van a estar todos los ciclos. Pero lo que se espera es que ingrese una cantidad importante de generación eólica. Generación solar también ingrese la segunda fase de Oruro 1, Oruro 2. Entonces, ¿cómo crece el porcentaje solar? Ya crece 4%. De 1.2% creció a 4%. La eólica de lo mismo, de un valor de 0.3, crece a 4.4%. Entonces hay mayor cantidad de generación renovable. Este en rojo es la generación a gas, este en naranja es la generación ciclo combinado, este en azul es la generación hidroeléctrica, ¿no? Entonces, y la biomasa también crece, fíjense, aumenta la cantidad de biomasa. Pues lo que se observa aquí, que hay un pequeño cambio en la matriz energética, hay mayor eficiencia porque ahora con la misma cantidad de gas o un poco menos puedo generar más energía, que hay más generación con ciclo combinado. Y aquí hay una lista de proyectos de transmisión que debieran ingresar. Por ejemplo, esta línea, la que resalta es esta línea entre Santa Cruz y el Beni. Esto estaba previsto que ingrese este fin de año, para fines de este año. Por tema de la cuarentena y esas cosas es probable que se atrase un poco, pero esto es muy importante, este proyecto, porque en esta zona de Santa Cruz el consumo de energía eléctrica era con generación diésel. Aquí en Trinidad es con generación diésel. Entonces, cuando ingrese esta línea de transmisión, se va a dejar de generar con diésel y se va a tomar la generación más económica, que es la de los ciclos combinados, etc. Bien. Entonces, eso es lo que más o menos se vislumbra para el año 2023. Y esta es la proyección de la demanda, pero lo que estábamos conversando hace un momento es que el 2018 eran 1.511. Este asterisco en 2019 era que todavía se había ajustado la demanda con una tasa de 4% y se esperaba que crezca la demanda a 1.512. Pero finalizado el año 2019, esta demanda solo había llegado a 1.512 megas. Y para los siguientes años, en función al ingreso de prácticamente demandas industriales, fíjense, las tasas de crecimiento de la energía eran muy altos, 6%, 5%. Y estos saltos grandes en Bolivia se deben al ingreso de proyectos industriales. Si uno tomara una tasa vegetativa, solo lo que es el consumo de la gente, entonces esta tasa es mucho más baja. Entonces, durante estos años va a haber una pequeña incertidumbre en términos del crecimiento de la demanda, ¿no? En términos de energía y en términos de potencia. ¿Bien? Entonces, sobre esa información base que es el mediano plazo y lo que es la información del sistema actual, entonces se hace la proyección de largo plazo. ¿Y qué es lo que podemos ver en términos tecnológicos con el ingreso de los nuevos proyectos? Que la generación hidro, acá hay una pequeña reducción. Aquí la generación de ciclo combinado aumenta. La de gas prácticamente se reduce un montón. Aumenta la eólica, aumenta la solar y aumenta la biomasa. Pero este que estamos mostrando ahorita, si uno se fija, estamos viendo de noviembre a octubre. En este periodo que es lluvioso, hay una gran cantidad de generación hidroeléctrica.
En el periodo seco se reduce la generación hidroeléctrica y aumenta la generación con ciclo combinado. Entonces, ese es un ciclo que se repite cada año, ¿no? Durante el periodo lluvioso hay más generación hidro y durante el periodo seco hay más generación térmica y menos hidroeléctrica. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Muy bien, son excelentes oyentes, no interrumpen para nada, pero debieran en algún momento hacer alguna pequeña, hacerme saber que están entendiendo, pero bueno, voy a pensar de manera positiva y voy a decir que están entendiendo bien, ¿ya? Y lo último, simplemente una pequeña secuencia para mostrarles cómo era el sistema eléctrico el año 2005. El año 2005 el sistema eléctrico era así. Obviamente, este es el año 2000, el año 2010. El año 2010 ya se ve que la red se expande hasta el área de y hacia el área del Beni. El año 2015, el año 2005, fíjense, otra cosa importante es, no había la línea hacia el Beni, pero tampoco había la línea en 230 desde Punutuma hasta el sur, ¿no? Hasta básicamente estas líneas que vienen de Santibáñez a Sucre, Punutuma, se estaban construyendo ¿para qué? Para la demanda de San Cristóbal, ¿no? Entonces, si vemos el siguiente año, el 2010, entonces ya ese proyecto para alimentar la demanda de San Cristóbal se concluye, ¿no? A la demanda minera de San Cristóbal. Se construyen casi 800 kilómetros de línea para esta demanda tan grande que es la de San Cristóbal. El año 2015, ¿qué se observa adicional? Se observa que entra la segunda línea a La Paz, ¿no? Entra la segunda línea a La Paz y aquí abajo se forma un anillo para alimentar y darle mayor confiabilidad a San Cristóbal. La nación era radial, perdón, el 19 estoy hablando ahorita. Y ya se cierra el alimentillo hacia San Cristóbal, entonces ya su confiabilidad mejora, porque ya tengo dos líneas alimentando esta demanda, ¿no? El año 2023, claro, ya vamos a ver la línea que llega hasta Trinidad, ¿no? Y tal vez hasta San Ignacio de Velasco también, de generación puramente diésel, ¿sí? Entonces, ese es el desarrollo en el mediano plazo y también se puede observar las líneas de 500 kV entre Santibáñez y Carrasco, de Carrasco hasta Brechas, ¿no? Ese es el desarrollo que se prevé hasta el año 2023. Entonces, lo que corresponde en la planificación de largo plazo es tomar esta información y a partir de eso hacer la expansión del sistema para los siguientes 10 años. ¿Ok? Muy bien, ahí vamos a quedar y continuamos la siguiente clase el viernes. ¿Okay? Hasta luego entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.